con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Como corresponde los días lunes, ¿no es cierto?, a esta hora, estamos hablando de convención constitucional y en esta oportunidad, igual que cada 15 días, con el doctor en Derecho, un académico, por supuesto, de nuestra casa de estudio, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial, Claudio Nash. Muy buenos días, profesor. Me imagino que vamos a hablar del sistema político, que ha sido lo que ha tenido a todo el mundo preocupado para ver qué va a pasar con nuestro país. Así es, Juanita, un gusto estar como cada 15 días con usted y bueno, y con Claudio, un saludo también. Y no hay otro tema, digamos, en estos días vinculado con la constituyente que no sea el famoso informe de la Comisión de Sistema Político. Y en esto los auditores yo creo que han escuchado mucha información. Ustedes en la radio han sido bastante rigurosos en el tratamiento de este tema, pero en otros medios hemos vuelto a esta campaña un poco de desinformación que ha sido tan complejo de superar durante todo el trabajo de la convención. Entonces lo que yo quisiera en estos pocos minutos es poder plantear desde la mirada de la evaluación de qué es lo que se esperaba de la constituyente, cómo insertamos ahí la discusión de sistema político y de principios, porque creo que eso puede ayudar a los auditores, a las auditoras a hacerse una idea de lo que está en juego en esta discusión y entender un poco por qué esta campaña tan feroz. Creo que tiene un sentido en términos políticos también. A ver, hay dos criterios básicos para evaluar lo que está haciendo la Convención Constitucional. Yo creo que la clave está en volver al comienzo. Muchas veces sirve volver al punto inicial. ¿Por qué una constitución? Nosotros ya lo hemos conversado muchas veces, pero es bueno recordarlo, organiza el aparato de poder público, es el ABC de la política de un país, donde se fijan las reglas del juego. Y en ese sentido, en nuestro proceso, en el proceso chileno, esto tenía un elemento adicional. ¿Por qué? Rediscutir las reglas del juego. Que eso es lo que se está haciendo en la Convención Constitucional. Y básicamente es porque teníamos reglas del juego que estaban completamente agotadas en una crisis donde quienes participaban del juego político en este país no nos sentíamos representados ni por las instituciones políticas ni por las reglas por las cuales se regían esas instituciones políticas. La crisis de octubre del 2019 era una crisis de credibilidad, una crisis institucional que había que buscarle una salida de carácter institucional. Y esa salida de carácter institucional es el proceso constituyente. Eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque la evaluación entonces que comenzamos a hacer de lo que se viene decidiendo en la convención tiene que ver con: ¿se está dando una respuesta a esa crisis política o no? Ese debe ser el gran criterio que nos guía. Y aquí es donde entonces la convención tenía que está tomando, digamos, en estos días, le quedan 3 semanas al trabajo de comisiones y pleno para dar una respuesta política. Y esa respuesta política, ¿cuál ha sido? Si había una brecha entre la ciudadanía y las autoridades y las instituciones, había que acortar al menos sustancialmente esa brecha. Y eso es lo que se ha tomado la decisión de reorganizar la forma de Estado, un Estado regional y no centralizado, acercando a las autoridades a lo local, pero también en el sistema político había que tomar decisiones
para superar esa crisis de credibilidad. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido lo que ha ido cobrando fuerza en la convención? De que había que superar definitivamente todavía los enclaves autoritarios que existían en nuestro modelo político. Es decir, cómo superar el hiperpresidencialismo que ha caracterizado las últimas décadas en este país, es decir, un presidente, una presidenta muy fuerte, con capacidad de intervenir en los procesos legislativos de una manera muy, muy decisiva, con capacidad de nombramiento de autoridades y con poco control por parte de el poder legislativo y del poder judicial. Por otra parte, un sistema legislativo cada vez más alejado de la ciudadanía y también con expresiones de esta concentración de poder y la mejor figura de eso estaba precisamente en el Senado. Y en ese sentido, entonces, lo que la convención comienza a plantear en la discusión es cómo superar este modelo, cómo atenuar el presidencialismo, y en algún minuto se pensó en un sistema parlamentario. Al final se va optando por mantener el presidencialismo, pero con menos atribuciones y por lo tanto con atribuciones más importantes en el poder legislativo. Pero había que reorganizar el poder en el poder legislativo, y eso es lo que se está discutiendo en este minuto. ¿Cómo se ha pensado reorganizar ese poder? Tener una Cámara de Diputados y Diputadas donde esté concentrada las funciones de fiscalización, algunas de ellas ya aprobadas, pero también con un proceso legislativo con mayor equidad entre ese Parlamento a través de la Cámara de Diputados y la Presidencia. Y ahí es donde aparece la figura, bueno, ¿es necesario o no tener un sistema con dos cámaras como lo hemos conocido hasta ahora? Y la respuesta hasta ahora es sí, vamos a tener un sistema con dos cámaras, pero la segunda cámara, que es el antiguo Senado o el actual Senado y el futuro Cámara de las Regiones, es cómo representamos adecuadamente a las regiones en la toma de decisiones de aquellas materias que les compete directamente. ¿Qué es lo que se está discutiendo en estos días, y para que los auditores y las auditoras presten especial atención? Lo que se está discutiendo es cuántas de las competencias legislativas, es decir, cuánto va a intervenir esa segunda cámara en los procesos legislativos. Mientras más atribuciones tenga, más se parece al Senado actual. Mientras las atribuciones queden centradas en los temas regionales, más se va a parecer a un nuevo modelo de distribución del poder político. ¿Cuál es el tema hoy día? Que se ha aprobado este nuevo esquema en la Comisión Política, pero ahora también en el Pleno, pero lo que todavía debe decidirse en la Comisión Política y ser aprobado en el Pleno son, en definitiva, cuáles son las claves, las atribuciones legislativas que van a tener la Cámara de Diputados y esta Cámara Regional, y cómo se va a relacionar ese Congreso con el presidente. Ahí es donde vamos recién, Juanita, Claudio, poder sacar una conclusión de cuánto se ha redistribuido el poder en este país, cuánto lo sacamos de un órgano que históricamente ha concentrado el poder de la élite de este país, que es el Senado, y donde ha habido una defensa muy, muy férrea, obviamente por parte de los actuales senadores y senadoras, pero también por esa clase política que es la que
tenía capturado estos espacios de poder y hoy día ve cómo ese poder se va diluyendo. Y en ese sentido vamos a tener todavía, me parece, semanas muy duras, digamos, de debate público, pero yo lo que llamaría a los auditores y a las auditoras es hacerse siempre la pregunta: ¿cuánto estamos dando respuesta a esa crisis política del 2019? Y hacer todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho estos 2 años para dejar las cosas exactamente iguales a las que nos llevaron a la mayor crisis política de este país, no parece el camino. Hay que repensarlo y me parece que en eso la convención está en el camino correcto, pero estoy ahí completamente abierto a que lo podamos conversar un poco más, si les parece ahora. Ahí sí, estaba muteado. Profesor, sí, porque efectivamente lo que hemos escuchado durante las últimas semanas prácticamente en torno a este debate es algo que refleja totalmente lo contrario a lo que usted señala. Parece que mucha gente se le olvidó finalmente lo que nos condujo a la elaboración de esta nueva Constitución y se ha recalcado mucho respecto de la historia institucional de nuestro país, de estos 200 años de historia que tiene el Senado, y que avanzar en esta Cámara de las Regiones sin mayores atribuciones no respondería a un bicameralismo asimétrico, sino que a un unicameralismo, lo cual también va de la mano, siento yo, respecto de cómo nuestro país concibe a las regiones, porque efectivamente son vistas como algo de, entre comillas, menor importancia respecto de lo que ocurre en el centro. Entonces, claro, dice, cámaras de las regiones, no, son regiones nomás, es menos importante respecto de lo que puede hacer el Congreso de los Diputados y Diputadas. ¿Qué tanto hay de eso también? Porque efectivamente este cambio va de la mano con un cambio estructural respecto de descentralizar precisamente el poder político y nuestro país. Sí, Claudia, es que si usted piensa, y ustedes han ido acompañando este recorrido en el programa, cómo van mutando los argumentos en el tiempo. Si usted se acuerda, cuando parte esta discusión, quienes defendían el Senado decían: no, el Senado hay que mantenerlo porque es quien representa las regiones. Un poco siguiendo el modelo federalista norteamericano, ese es el espacio donde vale lo mismo un gran estado, una gran región, la región metropolitana, que una región pequeña. En el modelo norteamericano, un estado pequeño, es decir, un estado con pocos habitantes, pero vale lo mismo que una región importante. Entonces, se nos dijo: mire, el Senado tiene que ver con el poder regional. Pero ahora que se dice, sí, efectivamente, vamos a tener una Cámara regional donde las grandes decisiones que tienen que ver con temas presupuestarios, pero también con temas legislativos y otros, van a tener un espacio de igualdad entre las regiones para tomar esas decisiones relevantes para el desarrollo de las mismas. Pero ahora se nos dice: no, pero eso no es lo que de verdad tiene que ver con la historia. Y el punto de la historia, digamos, institucional, es algo que a mí me llamaba la atención que no hubiese aparecido antes en la discusión, porque era un argumento que uno esperaba que iba a aparecer en algún minuto. Ahora, las auditoras lo que tienen que preguntarse es: ¿qué rescatamos de esa historia institucional? ¿Qué sirve de esa historia? ¿Y qué tenemos que cambiar de esa historia? Porque si la historia institucional o constitucional va a ser una condena de la cual no nos podemos mover, porque esa es la historia institucional, estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque hay instituciones que han demostrado su agotamiento. Yo creo que el actual diseño del Parlamento ha mostrado ese agotamiento, ha mostrado incapacidad de conexión con la realidad del país, y esto viene pasando, esta desconexión, los últimos 30 años. Y la captura entonces de ciertos espacios de poder venían siendo parte importante de la crítica. Hay que recordar que en octubre del 2019 un poco el mensaje era que se vayan todos, es decir, aquí había una crisis de las instituciones que en los últimos 2 años no se ha superado. Tuvieron como en el fútbol, en otro, un tiempo extra para haberse legitimado para enfrentar una crisis como fue la pandemia,
y no lo hicieron estas instituciones. Entonces, lo de la historia es tremendamente relevante, sí, pero para evaluarla, sacar lecciones y proyectar. Y yo creo que ahí es donde está en este minuto la clave de la discusión, porque ya está apareciendo un nuevo argumento, que ya no es ni la tercera pregunta que se descartó luego que le preguntaron a la Comisión de Venecia, la Comisión de Venecia les dijo no, que ya lo conversamos nosotros en algún minuto, sino que ahora es que se puede aprobar esto, la nueva Constitución, pero rápidamente va a haber que reformarla a través del Parlamento. Es decir, ok, es un poco el argumento, hagan lo que quieran, pero nosotros igual vamos a modificar esto desde el Parlamento. Entonces, hay si ustedes ven, es una suma de argumentos que buscan deslegitimar este esfuerzo de repensar la institucionalidad. ¿Y por qué? Porque lo que está en juego es mucho. Y ese poder concentrado en una élite económica, política, social, es la que está siendo amenazada. Y esa amenaza es la que está generando esta respuesta realmente brutal en contra de la Convención Constitucional. Profesor Claudio Nach, ¿esta semana debería verse los temas que están pendientes, profesor? A ver, nos quedan 3 semanas que van a ser muy intensas, como fue la semana pasada donde tuvimos 4 plenos. Esta semana estaba viendo aquí, ya se acaba de publicar el fin de semana la agenda para digamos, de los plenos, y va a haber pleno lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Está muy, muy intenso. El día, estoy viendo aquí, el día viernes, en el pleno número 88, viene el debate y votación del segundo informe de la Comisión de Sistema Político. Pero este es el segundo informe, se ven otros temas. Todavía tienen tiempo para en la comisión resolver las cuestiones que quedaron pendientes del primer informe. Entonces todavía esta estructura final hay que afinarlo un poco más. Hay que prestar atención al martes, mucha atención a los auditores, a las auditoras, porque viene el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde vienen precisamente la discusión sobre derechos económicos y sociales, que también, para recordarlo, fue una de las grandes demandas de octubre del 2019 en adelante que generaron este proceso constituyente. El derecho al agua, el derecho a la seguridad social, a la vivienda, la salud, educación, esos grandes debates. Esta semana vamos a ver cómo les va en el pleno. Así que vamos a tener sin duda una semana nuevamente muy, muy interesante en la convención. Bueno, profesor, y vamos a estar acá en 15 días revisando todo lo que ocurrió durante esta semana y la subsiguiente, así que van a ser varios temas los que vamos a conversar. Que esté muy bien y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes como siempre. Muy buenos días.